Buenas noches, bienvenidos, ¿cómo les va? Gracias por acompañarme nuevamente otro viernes juntos en otra emisión con Código Femenino. Quiero agradecer, por supuesto, a quien en cada programación me viste de manera exclusiva, Nomaró, en sus dos sucursales, San Martín 1891, Peatonal Sur, y Hipólito Yrigoyen 2611, Peatonal Norte. Agradecer quien me atiende de manera personalizada, el cabello y el make-up. Muchísimas gracias al Salón de Belleza Belkis. Les recuerdo que pueden volver a ver el programa a través de nuestro sitio web con códigofemenino.com.ar. También nos pueden seguir en Instagram con Código Femenino y recibimos tu información en el número que aparece en pantalla. Hoy vamos a estar en el programa con dos mujeres que están involucradas en la rama de la medicina. Ambas van a intentar ayudarnos a desmitificar la palabra cáncer. Hablamos de Lilia Lugo, mastóloga, y María Gabriela Calafel, medicina clínica oncóloga. Buenas noches, chicas, bienvenidas. Hola, gracias por venir al programa. Gracias. Un placer, mujeres. Acá estamos. Entre mujeres. Bueno, me interesaría saber, Gabriela, que empecemos por decir qué es una célula tumoral. Bueno, lo más importante es que de desmitificar un poco es tener en cuenta que una célula tumoral en realidad no es más que una célula propia de un organismo normal que en algún momento y por alguna razón, distintos factores ambientales, genéticos, ocupacionales, ha perdido la capacidad de actuación normal y empieza a duplicarse en forma anormal y exagerada y se escapa a los controles normales de regulación de cada organismo. Y eso hace que tenga una capacidad propia no solo de duplicarse, sino de migrar hacia distintos lugares del organismo y dar lo que se llama comúnmente como metástasis. Eso es una célula tumoral. Bien. Lilia, tengo entendido que ustedes trabajan de una forma integrativa. ¿Me podés ampliar sobre el concepto? Bueno, la idea, la palabra integrativa que está muy en boga en la medicina actualmente, sobre todo bueno, en la oncología, la parte de la oncología integrativa, que es lo que tratamos de resaltar, significa justamente como la palabra lo dice, es de poder integrar a la persona, digamos, al paciente, no ver al paciente como algo, como solo una cuestión física, sino también poder abordarlo desde otros lugares, que sería teniendo en cuenta lo que significa el cuerpo, la mente y el alma del ser humano que estamos viendo. Es decir, de tener en cuenta que enfrente nuestro hay un ser humano, un alma humana, al igual que nosotros, y poder entonces verlo de esa forma integral o integrativa, que es la palabra que lo dice, ¿no? Esa es la idea y es el nuevo enfoque y el nuevo abordaje que tiene o que está teniendo y en varios aspectos la medicina y bueno, la parte, o sea, la oncología más que nada, porque la verdad que si vemos al paciente oncológico puntualmente, es alguien que en alguna parte se ha perdido, que era de lo que hablábamos en algún momento de perderse, de despersonalizarse. Entonces la idea de poder enfocarlo desde todos estos ámbitos que hablamos hace a la contención mucho más de la limitación que tiene nuestra medicina, como viendo lo físico nada más. Bien, ustedes trabajan también en un grupo interdisciplinario. ¿Quiénes se involucran en todo este trabajo? Bueno, como justamente tratamos de no ver a la enfermedad, sino de ver a la persona que tiene una enfermedad, necesitamos un equipo multidisciplinario y para eso, si bien contamos con profesionales especializados, como en mi caso que soy oncóloga, Lili que es mastóloga, también tenemos en el grupo distintas otras especialidades. Por ejemplo, tenemos nutricionistas, tenemos psicólogos especializados en pacientes oncológicos, que es una rama también bastante nueva de psicología que se llama psico-oncología. Tenemos médicos clínicos que tienen dedicación exclusiva a los cuidados paliativos, es decir, son fundamentalmente médicos que tratan de integrar desde el momento que el paciente tiene sospecha de enfermedad oncológica hasta que se hace el diagnóstico y que además acompañan en paralelo a nosotros digamos, durante todo el transcurso de su enfermedad hasta la recta final. Y eso para nosotros es muy importante porque hace que funcionemos todos como un gran equipo y estemos tratando de ir acomodando toda aquella cuestión que es muy compleja y muy árida
y múltiple de todos los síntomas que van apareciendo. El paciente oncológico es un paciente que tiene dolor, que tiene trastornos de alimentación, que tiene mucha angustia, y todo eso tiene que ver justamente, como decía Lili, con el tema de verte como una persona, no como una enfermedad, como ve el paciente la medicina tradicional. Claro, y también lo que se involucran todos los que acompañan al paciente, ¿no? Claro que sí, porque todo esto tiende no solo a abarcar y a contener al paciente, sino a todo su entorno, su familia, su medio social, todo el paciente donde transcurre su vida, ¿no? Que es algo muy importante porque el paciente no vive aislado en una burbuja y necesita más que nunca estar contenido el paciente y su entorno. Bien. ¿El cáncer metastásico se puede controlar? Se puede controlar, justamente, hablando de desmitificar la palabra cáncer, desmitificar lo que significa metástasis, lo que significa quimioterapia, que es otra de las cosas que siempre decimos que, o sea, cuando uno escucha de las rondas, bueno, nosotras las mujeres que nos juntamos y que hablamos y que esto la verdad que lo tenemos bastante, o por lo menos el cáncer de mama es algo que ninguna mujer puede desconocer y generalmente siempre sale en alguna charla, y la verdad que sí, que lo tendríamos que empezar a mirar desde otro lado y sacarnos este arrastre cultural que venimos, o sea, con esta... es como que traemos, arrastramos esta palabra con el tiempo, y la verdad que no es lo mismo. El concepto ha cambiado muchísimo y no es lo mismo al concepto que tenían, no sé, nuestras abuelas, bisabuelas y hasta nuestras madres, de lo que significa ahora, de cómo, cómo se maneja, y que realmente el cáncer de mama metastásico o cualquier cáncer en realidad, es decir, pero bueno, básicamente yo que veo esa parte, se puede llevar a la cronicidad. Cronificarlo significa tratar de poder verlo también como a la par de otras enfermedades crónicas. Entonces, la verdad que poder asociar, en vez de metástasis muerte, decir metástasis cronicidad de una enfermedad es la verdad que un paradigma bastante interesante de poder verlo, ¿no? Recordemos cuál es la manera tradicional que nosotros decimos encontramos el cáncer. Nos explicabas muy bien fuera de cámara. Digo, de esa manera, explicándola claramente con tus palabras, ¿se puede encontrar de otra manera también el cáncer de mama? De otra manera Claro, de la tradicional, que pretendo expliques, que uno dice se encuentran con nódulos, no soy la aplicada para... Por eso digo que lo digo. Sí, que la idea generalmente hoy en día también es otra cosa que ha cambiado bastante, porque el tema de pensar o sea, sí, el autoexamen, que es importante, pero que en realidad en una paciente controlada, que a partir de determinada edad que entra a un sistema de filtro anual, la idea es poder determinar estadios del cáncer que son en estadios no palpables. Entonces es como que no sería, o sea, es interesante pasar el concepto de que no es me toco algo y consulto, sino al revés. Es lo que uno piensa enseguida, el que no está del todo ilustrado en este tema, que dice, bueno, me toco y a veces son otras cuestiones. No, claro, no me toco nada, como dicen. No pasa nada. Y no es así. Me quedo tranquila porque no me toco nada. Eso... No es hay la que idea, erradicarlo. Justamente, sí, porque pasar por estos filtros anuales, que es por lo menos es lo que podemos en ese filtro, tamizaje o screening que se llama, poder encontrar justamente estadios no palpables y que van de la mano de la curación, porque realmente podemos hablar de curación en cáncer, que es otra de las cosas que no las tenemos que... Eso es importantísimo que lo desarrollemos, porque uno cuando habla de la palabra cáncer, mucho respeto. Por eso el tema es desmitificar la palabra y el tema de que se puede curar, lo hablamos fuera de cámara, ¿no es cierto? Y justamente cuando uno es prolijo con sus cuidados, cuando uno es responsable con su salud y cuando uno hace, no son tanto los controles a los que uno está, los que se sabe que hay que hacer, por lo tanto en realidad no es tan difícil de hacer. Y es importante también que cuando hay antecedentes en la familia, uno sabe que en general en edades más precoces, es prudente consultar a un médico Gabriela, clínico. la edad, ahí está justo la edad. ¿Qué factor juega en todo este tema? Depende muchísimo de qué tipo de enfermedad estemos hablando, ¿no? De qué tipo de tumor, del origen primario del órgano donde se origina el tumor. Pero en realidad, como concepto general, cuando hay antecedentes familiares, lo ideal es que desde edades medias, por ejemplo, en cáncer de mama, uno trata que a partir de los 35 años las mujeres todas estén haciendo controles ginecológicos y de mamas anuales. Y bueno, diferente, por eso te digo, del tumor que estemos hablando. De colon también depende mucho de la edad.
También es más o menos a partir de los 35 años si hay antecedentes familiares, los 40 como máximo, pero estos son los tumores generalmente más frecuentes. También podemos hablar de cáncer de próstata, que en el hombre por ahí generalmente es bastante reticente a la consulta urológica y también debe asistir al control urológico si hay antecedentes familiares desde los 40 años. Si no los tiene, bueno, puede llegar hasta los 50 años, pero en realidad desde la edad media uno debe estar cercano a un clínico, a un ginecólogo, a un urólogo, a un gastroenterólogo para que se le puedan indicar los estudios de screening, como decía Lili, los estudios para lograr que si hay enfermedad, poder curarla. Y eso no es más que, es algo muy sencillo, son todos métodos de fácil acceso, baratos, los cubren todas las obras sociales y además tienen la posibilidad de brindarte la curación si encontramos en estadios precoces la enfermedad. Yo hice como en la escuela los alumnos vieron, subrayé, cuando los escuché, cuando tuvimos el encuentro, ustedes dijeron, enfermé para sanar. ¿Qué me dicen con esto? Bueno, un título porque, interesante, muy fuerte, que es el título del libro de Marina Borestein, que nos identificamos muchísimo porque la verdad que consideramos y que bueno, tenemos la misma visión con Gaby en ese sentido, de que nosotras acompañamos en un proceso. Quizás yo desde una parte, desde el principio, que es el momento de la detección, del shock, de la palabra, de empezar a ver esta situación que obviamente que siempre es como que te cambia la vida en un segundo, pero bueno, empezar a ver a partir de esta situación que es la enfermedad, en la que me parece que es muy interesante ver cómo uno se encuentra uno decide. Es un momento muy interesante de decisión de vida, de decir, bueno, decido o estar mal y me tiro para un lado, o decido estar bien, cambio mi situación, cambio de vida, veo el otro lado que existe de esta palabra y de este momento. Y bueno, es la idea entonces de que hay, de nosotras, las dos tenemos como esta cosa que nos alienta en el sentido de que somos partícipes de ese proceso, de ese camino que empiezan a recorrer las pacientes que se encuentran en esta situación, y que la verdad que llegar al camino y ser partícipes también de cómo van modificando a raíz de lo que les pasó su vida, su concepto de vida, y tener esta nueva vida y empezar a sanar desde otro lugar, no solamente lo físico, sino sanar sus emociones. Ahí estaría este trabajo integrativo, ¿no es cierto?, del alma, del cuerpo y la mente, y además esto que también hablábamos, Lili y Gaby, del tema de que uno siempre se pregunta ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué? Lo primero, ¿no? Y los familiares, todo lo que acompañan en esta situación. Y también subrayaba cuando ustedes decían cambiar, si me equivoco me corrigen, el por qué al para qué, que también son cuestiones, ¿no?, muy importantes a la hora de hacer un análisis del por qué pasa. Es que el diagnóstico de la patología oncológica, sea cual fuera el origen, te contacta con los miedos más profundos que tiene un ser humano, que es el miedo a la muerte, el miedo al sufrimiento, el miedo al fin de la vida, que desde que uno nace, automáticamente que nace, se contacta con el misterio de la muerte. Y bueno, como todas estas cuestiones te ponen muy al filo de estos temas, es que nosotros justamente creemos que muchas veces esta situación, en el agudo de la situación, donde se disparan todas las emociones, donde, como siempre decimos, al paciente le estalla el corazón, le estalla la cabeza, le estalla la estructura, le estalla los vínculos, o sea, realmente se pierde contacto con todo. Durante un tiempo el paciente está realmente dinamitado emocionalmente. Y justamente muchas veces cuando empieza a reconstruirse y empieza a poder tomar contacto con esta situación y a poder asumirla y decidir cómo enfrentarla, es cuando uno se da cuenta que las personas se transforman, y la gran mayoría y cada vez más, porque la verdad que esto es algo que vemos con Lili, que cada vez más la gente se da cuenta que esta enfermedad fue un disparador para cambiar su vida, para transformar su vida y para vivir mejor. Y justamente ese fue, como decíamos al principio,
el origen de nuestro grupo multidisciplinario, de tratar de ayudarlos a que en este momento tan difícil, en esta transición, puedan sanar, no solamente curarse de una enfermedad o transformarla en crónica cuando no se puede curar. Y como decías, Lilia, el tema del estado de ánimo tiene que ver mucho a la hora de sanar. Sí, fundamental. Es fundamental. Fundamental también como apoyo de toda la terapia de nuestra medicina, para poder ayudar al cuerpo físico que está pasando por esta situación. Es súper importante lo emocional en esta decisión que te contaba. Es muy importante poder ayudar desde ese lado, y bueno, como todo proceso, entender de que la decisión y la sanación está en uno, y no empezar a ver factores, o sea, no esta cosa que uno siempre trata de echar las culpas a lo externo. Sí. Es decir, ver que por qué, como decíamos, por qué me pasó, por qué a mí, en vez de decir para qué está esta situación en mi vida y qué es lo que tengo que empezar a rever y cambiar. Entonces, la verdad que verlo desde ese lado hace de que, como uno está en esta cosa que el cuerpo te ha parado y te ha puesto en este lugar, quieras o no, entonces eso está bueno de poder hacer, como es poder plantear esto, porque más allá de la parte médica, que uno está muy estandarizado todo lo que necesitamos hacer, es decir, haciendo una buena medicina. Dentro de todo es todo eso, o sea, en este estadio se hace tal cosa, tal otra. Podemos tener opciones de manejos, pero en realidad está todo muy estandarizado. Entonces, el poder ver la individualidad de la persona desde ese lado, creo que es fundamental. Claro que sí. ¿El médico paliativo, Gabriela, qué funciona? Bueno, el médico paliativo, que bueno, hoy está muy controvertido el nombre porque muchas veces se asociaba paliativo a muerte, y en realidad hoy el rol del médico paliativista, que no es más que un médico clínico, que trata de paliar, es decir, de acomodar al paciente en todas sus dolencias, ya sea dolor, náuseas, trastornos del sueño, en todos los distintos síntomas y signos que van apareciendo desde que el paciente tiene el diagnóstico. Básicamente lo que es un médico clínico que acompaña, como te decíamos desde el principio, y que en nuestro grupo lo acompaña aún previo a que tenga el diagnóstico. Nosotros tratamos de que se contacten de una forma muy precoz, cuando ya hay sospecha de patología oncológica, y para que justamente hasta acelerar los tiempos de diagnóstico. En nuestro grupo tienen un rol fundamental porque lo ven antes que los oncólogos. Automáticamente que el paciente se pesquisa y tiene sospecha, interactúa y empieza a valorarlo y a conocerlo. Ustedes también ven antes, perciben antes cuestiones, ¿no? Y muchas veces sí. ¿Cómo lo manejan? Eso debe ser, digo, como médicas, poder, lo hablábamos fuera de cámara, el percibir que seguro ven situaciones muy extremas. Sí, el verlo quizás no de lo previo, pero es muy importante para nosotros, y en el manejo de como al ser humano como alguien también muy individual, más allá de que, o sea, el cáncer de mama es una enfermedad, pero el paciente y el ser humano que lo tiene es totalmente diferente. Entonces, el poder ver desde dónde uno puede acercarse al punto que lo ha llevado a la despersonalización que hablábamos, o cuál es el conflicto que puede estar teniendo. Sí, si uno lo puede ver desde ese lado, lo puede ayudar muchísimo más, porque es mucho más directa una terapia desde ese lado. En vez de estar dando vueltas en situaciones y en cosas, uno puede ir puntualmente a definir mucho mejor y que sea más rápida su respuesta con respecto a esa sanación desde otro lado que hablamos, ¿no? Claro. Van a hacer una charla abierta y gratuita a la comunidad. Sí. ¿Me cuentan de qué va a tratar, día, demás? Bueno, esto es una charla que, bueno, desde hace un tiempo, que desde el grupo de trabajo y desde la institución, que es el Sanatorio San Jerónimo, nos empezamos a dar cuenta que los médicos nos comunicamos mucho entre nosotros, pero nos comunicamos muy poco con la población. Y la verdad que nos dimos cuenta que es una necesidad que está instalada, de que nos acerquemos hacia la población y de brindar información, y no solamente que tenga que ver con la enfermedad, sino que además que tenga que ver con la prevención.
Y de ahí es que desde hace un tiempo hay distintas charlas que se han ido brindando. Esta ya es la tercera, ¿no, Lili? Y esta tiene que ver fundamentalmente con el tema del tabaquismo y cáncer. Vos sabés que durante el mes de mayo se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el Tabaco. Hoy se sabe una de las luchas más difíciles. Y que siempre se ha asociado el tabaquismo con cáncer de pulmón o con enfermedades del pulmón. ¿Y al hombre puede ser? ¿Más al hombre y hoy? Sí, en realidad eso es una cuestión, porque somos una sociedad machista, pero en realidad el tabaquismo es algo que afecta culturalmente a ambos sexos y que además justamente no es solo un problema en el pulmón, por eso fue el título de la charla, sino que es un problema multiorgánico. El tabaquismo destruye distintos órganos y no solamente tiene que ver con enfermedades oncológicas, sino además también con enfermedades cardiovasculares, en fin, con trastornos metabólicos, con muchísimos... es un factor de riesgo, es un cofactor para enfermedades oncológicas. Entonces, bueno, por eso fue la idea. Y el invitado es una persona muy reconocida a nivel nacional, que es el doctor José María Lastiri, que es el jefe de oncología del Hospital Italiano de Buenos Aires, que bueno, va a venir a compartir con nosotros. Es el invitado del Instituto de Oncología y bueno, va a haber una charla para la comunidad y además, bueno, vamos a contar también cómo trabajamos un poco a la comunidad desde el instituto con este enfoque multidisciplinario. Qué importante, ¿no? Porque uno ingresa con una situación, problema y nos encontramos contenidos desde todos los aspectos y creo que eso como ser humano es fundamental porque es una situación muy límite, de pronto que uno la encuentra límite y ustedes nos están ayudando hoy desde este espacio, desde la charla, desde su consultorio, a que vayamos descubriendo de que esto debemos dejar de tenerle este miedo y este temor. Se puede curar, se puede sanar, ¿no? Es el mensaje. Sí. Y se puede transformar en una enfermedad crónica como es la diabetes, la hipertensión, a la que nadie le tiene miedo y no requiere más que intervenciones cada tanto de sus médicos, ajustes de medicación, controles clínicos. Por eso lo que vos dijiste de desmitificar esto y de relajarnos un poco y darnos cuenta que más miedo hay que tenerle a no hacer controles y a no ser prolijos con nuestra salud. Y que se puede prevenir, obviamente. Claro que sí, que se puede curar en estadios precoces. Ese concepto hay un montón de situaciones de cánceres que se pueden prevenir. ¿Qué quiere decir? Que significa evitar que aparezcan. Exactamente. Entonces, sí, el cáncer de cuello, de útero, el cáncer de colon, con esos simples procedimientos que tenemos se pueden evitar que aparezcan. Entonces, la verdad que, o sea, la mama tiene detección precoz. Hasta ahora evitar que aparezca, salvo, o sea, en pacientes que puedan tener una cuestión de sospecha a nivel genético y que presenten alto riesgo y que uno, o sea, a través de intervenciones o de medicación, uno puede disminuir muchísimo la probabilidad, pero evitar que aparezca en mama no. Pero otros cánceres realmente, y hablando del cigarrillo, el cáncer de cuello, de útero y cigarrillo, que nadie lo tiene asociado, es interesante de poder porque la información lo que hace es... o sea, el conocimiento nos ayuda en esa situación. Esto que decís del conocimiento es cierto, porque uno a veces, cuando de pronto decimos tabaquismo, pulmón. Y fíjate que ustedes claramente hacen un recorrido rápido de que no es simplemente pulmón, que se afectan un montón de cuestiones. Yo creo que quedaron claros a los televidentes este tema de, bueno, desmitificar, que es lo que decimos al principio del programa, y por sobre todas las cosas informarnos, ¿no? Que no tengamos miedo de informarnos, porque a veces es preferible no saber, ¿no? Y en este caso creo que la información puede prevenir. Con ese mensaje creo que me voy a quedar. Información es calidad de vida, totalmente. Calidad de vida. Les quiero agradecer a las dos por haber participado y pasar con Código Femenino. Fue un placer por sobre todas las cosas, por la información que nos dejaron, ¿no? Y bueno, y se puede decir cáncer con tranquilidad. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a vos. A ustedes los espero. Tienen una cita todos los viernes a las 23 horas con Código Femenino. Les recuerdo que nos pueden ver nuevamente a través del sitio web con códigofemenino.com.ar. También lo pueden hacer por Instagram con Código Femenino. Y dejanos tu información, lo que quieras, a través del número de teléfono que aparece en pantalla. Y muchas gracias por acompañarme y buen fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. Gracias.